Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos a otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Estamos comenzando otro programa más de los que llevamos ya en 8 temporadas conversando y dialogando transversalmente con quienes hacen la noticia acá en la región de Magallanes. Y hoy día estamos vía Zoom desde Puerto Natales con un exministro de Hacienda, Ignacio Briones, está escuchándonos y viéndonos a esta hora en Natales. ¿Qué lo trae Ignacio por acá, por la bella región de Magallanes? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Juan Ignacio. Encantado y feliz de estar en esta maravillosa región. La verdad es que es un gusto grande. ¿Por qué en Puerto Natales, exministro Ignacio Briones, qué lo trae a la región de Magallanes hoy día? Bueno, me trae recorrer Chile escuchando libreta en mano, apoyando a nuestros candidatos de Bópoli a constituyente, a concejales, a alcalde, a gobernador. Estuvimos la semana pasada en Biobío. Esta semana estuvimos en Iquique y Alto Hospicio y quisimos en esta oportunidad venir a Magallanes, siempre dando una señal de regionalización, de descentralización. Y además esta es una región que a mí particularmente me gusta mucho, no la conozco tanto, la conozco como persona natural, había estado acá en Natales como turista y siempre quedé fascinado, y esta mañana estuvimos ahí reunidos con un grupo de jóvenes emprendedores hablando de las potencialidades turísticas de una capital no solo nacional, sino que mundial del turismo sustentable. Así que creo que hay una oportunidad gigantesca en Magallanes, en el turismo y también en las energías, en el hidrógeno verde, las energías renovables, así que con mucha visión del futuro acá. Ignacio, usted deja el cargo hace poco, no más de un mes, si no mal recuerdo, más o menos el cargo de ministro de Hacienda. Claro, un poquito más, el 26 de enero dejé yo el cargo. Poco antes de que deje el cargo, se genera una controversia con la región de Magallanes muy fuerte, porque usted convocó a un grupo de expertos, de economistas, a revisar las leyes de excepción, incluido lo que era zona franca. Y fue algo que, yo lo voy a confesar, no cayó muy bien acá en la región de Magallanes. ¿En qué queda eso definitivamente? Mire, yo estoy al tanto de la polémica, y es bueno que me dé la ocasión para aclararlo, porque la verdad es que a mi juicio es una polémica que se ha sobredimensionado. Lo que nosotros hicimos, que fue parte de la reforma tributaria que se aprobó en marzo y se publicó en marzo del 2020, había un acuerdo para revisar como país todas las exenciones tributarias. Para que se entienda, las exenciones son tratamientos tributarios diferenciados. Claro. O privilegios tributarios, si usted quiere, donde dos personas que ganan lo mismo pagan distintos impuestos. Y la verdad es que ahí le encargamos un estudio a la OCDE, al Fondo Monetario, que pusiera al día el catastro de nuestras exenciones y también la metodología para medirlas. Y posterior a eso, convocamos una comisión transversal de economistas liderada por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, donde participaron economistas de distintos colores políticos para, en base a ese informe, hacer una revisión y una recomendación. Son muchas las exenciones, muchos temas, y dentro de los temas que se menciona está el de las zonas francas, pero cuando uno lee el informe que está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, uno se da cuenta de que respecto a las zonas francas no hay ninguna recomendación de esta comisión. Esta comisión además recomienda al Ejecutivo, no es que tome una decisión, porque esa decisión naturalmente pasa por ley y por el Parlamento, y en su recomendación ellos dicen, mire, este es un tema netamente una decisión política, que dice relación con la pertinencia por consideraciones no solo económicas, sino que geopolíticas,
franquicia, eventualmente ampliarla, eventualmente potenciarla, pero sí hace una recomendación que me parece de suyo bienvenida en todos los planos, que es cuando uno habla de una exención, tiene que tener conciencia de, bueno, ¿cuánta plata es esa exención? ¿Cuánto deja de recibir el fisco? Cualquiera sea la exención de la que estemos hablando por este concepto. Segundo, ¿cuáles son los objetivos de la exención? Y eso es clave porque uno busca un objetivo, busca un desarrollo local, busca fortalecer cierta actividad y ver si ese objetivo se está cumpliendo y si hay maneras de cumplirlo mejor. Por eso le digo que acá no es eliminar una exención o la zona franca, sino que es simplemente medir y eventualmente potenciar, ¿no es cierto?, mejorar los objetivos. Y lo último es quiénes se benefician. Creo que esa es una pregunta súper importante porque uno espera que estas exenciones sean de beneficio compartido, de beneficio general, y no simplemente que quede en algunas pocas manos. Pero insisto, en el caso de las zonas francas, esa es la recomendación, no hay una decisión que se hayan pronunciado, y como le digo, dicen esto tiene que ser parte del debate político, y me parece que es correcto que así sea en lo particular. Claro, pero el temor se generó inmediatamente acá, fue como una nueva crisis del gas que tuvimos el año 2011, porque vivir en Magallanes, yo creo que usted se ha dado cuenta, no es como vivir en Santiago por las condiciones climáticas, y sí es necesario tener ciertas exenciones, sí es necesario tener ciertos, entre comillas, privilegios, los cuales en el último tiempo, no sé si considerarlo que se han ido disminuyendo, pero nunca han aumentado. Ninguno de los últimos gobiernos, independiente que sea Bachelet o Piñera, quien haya estado gobernando, se ha acordado mucho, Ignacio, de Punta Arenas o de Magallanes, en rigor, de crear una región que sea una región no con intereses netamente geopolíticos, sino con una región que tenga intereses que le beneficien al país. Usted, no sé si concuerda un poco con nosotros, la mirada desde Magallanes es una mirada un poco de castigo desde los gobiernos a nivel central. No, absolutamente, y es parte de lo que hablamos esta mañana con los emprendedores en puertos natales, ¿no? Yo creo que acá hay que tomarse en serio el tema de la descentralización, que no es otra cosa que la desconcentración del poder político. Y también hay que desconcentrar el poder económico, el poder en los mercados. Y la verdad es que siempre, y yo entiendo a la gente que desconfíe cuando uno habla por cada ciclo electoral, esto se promete, y del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Pero yo soy un convencido que hay que avanzar en eso. ¿Sabe por qué? Porque al final todas las regiones son muy distintas, los problemas son súper locales, y quienes mejor conocen esos problemas son los propios habitantes, y eso es el sentido común. No puede ser que uno de Santiago tome decisiones de problemas que ni siquiera avisora, no conoce esa granularidad, esa complejidad regional, y por eso que es muy importante darle poder a las regiones para tomar estas decisiones. Yo en eso concuerdo. ¿Usted no cree, Ignacio, que... Eso, con desconcentrar el poder. ¿Sí? No, le decía que el liberalismo tiene que ver con eso, con desconcentrar el poder y llevarlo a las personas, llevarlo a las regiones, a sus particularidades regionales. Y no cabe duda que acá en Magallanes ustedes hacen patria, tienen una tremenda oportunidad de desarrollo, una potencialidad impresionante. Y que sea... Ignacio, salió una iniciativa también tras esa polémica que se generó hace poco más de un mes con el tema de la ley de excepción de acá, de que por qué no se equiparaba, por ejemplo, a Magallanes con Aysén e Isla de Pascua como zonas exentas de impuestos. ¿Cree usted que sería beneficiario también para todas estas zonas extremas, incluida la Isla de Pascua? Mire, yo como le decía, teníamos una comunicación medio interrumpida. Yo creo que todos estos debates hay que tenerlos partiendo de reconocer que en las zonas extremas los habitantes hacen patria y que acá tienen un potencial de desarrollo impresionante en materia de turismo sustentable y en materia de energía, además de las actividades tradicionales. Lo segundo, yo creo que el tema de fondo es la desconcentración del poder político. Yo como liberal es algo que creo profundamente, porque está en el centro del creo liberal, de desconcentrar el poder y llevar las decisiones relevantes, no solo la solución de los problemas, sino que la iniciativa de inversión en los proyectos de desarrollo futuro, a las regiones, a aquellos que están más cerca y que conocen mejor. Creo que ese es el tema de fondo, y que sea donde debiéramos avanzar con mucha decisión. Y le insisto, creo que lamentablemente el discurso de la descentralización es poco creíble, porque en cada elección se enarbola, se repite y se avanza poco. Yo tengo un compromiso de mucha convicción respecto a eso, por lo que le decía antes. Creo profundamente
en la inteligencia de las personas, en la capacidad de las personas para resolver los problemas que les son más propios, los desafíos de desarrollo que les son más cercanos, que el poder que podemos tener en el Estado central y particularmente en Santiago. Si nosotros estamos tuertos, ciegos, ante la granularidad o el detalle o el nivel de información que las regiones manejan. Hay que confiar en las regiones, hay que confiar en la inteligencia de las regiones. Ignacio, ¿usted cree que la energía eólica con la producción de hidrógeno verde puede ser una buena salida también para una crisis que viene afectando a la región de Magallanes, incluso con posterioridad al estallido social, más que incluso a la pandemia? Absolutamente, absolutamente. A eso me refería con las potencialidades enormes que tiene la región. Chile tiene una gran ventaja en materia de energía renovable y particularmente pensando en el hidrógeno verde. Tenemos el mejor sol del mundo en el norte y tenemos los mejores vientos del mundo acá, en Magallanes, ustedes. Y la verdad es que acá es fundamental que la estrategia de hidrógeno verde sea vista como una política de Estado que continúe en los futuros gobiernos, porque estoy cierto que Chile de aquí a 10 años tiene la posibilidad real de convertirse en un referente a nivel mundial, no solo en la producción de hidrógeno, sino que también en el desarrollo de investigación científica, de servicios asociados. Y al final, si uno reflexiona bien, ¿qué es lo que es el Producto Interno Bruto? Que es esta palabra tan extraña que los economistas manejamos, que es el tamaño de la torta de lo que una economía, una región produce. Lo que una región produce no es otra cosa que energía concentrada. Y cuando hablamos de hidrógeno verde, en consecuencia, tenemos una potencialidad gigantesca de desarrollo para la región. Ustedes tienen una ventaja extraordinaria y ese sin duda es un polo de desarrollo que, de nuevo insisto, tiene que involucrar en las decisiones de desarrollo a la localidad, a la región, no puede ser dirigido de Santiago. Ignacio, el 2020 para usted fue un año complicado, un año de mucha tensión, especialmente por el retiro del 10%. ¿Por qué no se logró manejar de mejor forma? ¿Fue una derrota para el gobierno los dos retiros del 10% que en tan solo 6 meses se concretaron a fines del 2020? Mire, más que el 10% fue un año tremendamente difícil, no para mí ni para el gobierno, sino que para el país, para los chilenos y las chilenas. Esto la verdad es que es una crisis inédita que no hemos vivido nunca. A mí como ministro me tocó afrontar las dos principales crisis que no están en los pronósticos de nadie, el 18 de octubre y lo que vino después, la violencia que hubo alrededor, la destrucción que eso generó, pero también los anhelos y las demandas, las reformas que necesitamos hacer para adelante en materia política, económica y social. Y por otro lado la pandemia, que fue un shock enorme. Ustedes como región turística, donde el turismo representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto, lo han vivido en carne propia. Lo hablábamos esta mañana con Rodrigo, con varios otros emprendedores, y la verdad es que ha sido un golpe muy duro, y yo créame que todo lo que me motivó como ministro de Hacienda, a mí y a mis equipos, que no paramos de trabajar, no paramos, y tratar de contribuir a paliar en la mayor medida posible esos efectos, y evitar que tuviéramos un desplome mayor, como está ocurriendo en nuestros países vecinos, y además asegurar una recuperación vigorosa, como la que vamos a tener este año, producto de las vacunas, producto de las medidas que se tomaron para proteger el empleo, para apoyar a las empresas, evitar quiebras masivas, las transferencias monetarias a las familias para apoyarlos. Por cierto que todas estas políticas son, como toda obra humana, perfectibles, tienen errores, tienen aciertos, nunca serán suficientes al tenor de la crisis, y en este contexto se insertan los retiros, donde, mire, yo siempre he hablado con mucha honestidad y de frente. Primero, uno reconoce y empatiza con el dolor de las familias. Acá hay muchas familias que lo han pasado mal, y créanme que a mí esa cuestión me toca mucho ver el desempleo, saber que atrás hay sueños y no solo ingresos, hay dignidad y no solo sueldos. Y por otro lado, uno no es nadie para juzgar las necesidades y los usos de los dineros de las personas, ¿ya? Pero con esa misma franqueza, y yo siempre lo he hecho con argumentos, nunca atacando a las personas, uno tiene el deber como autoridad de decir, mire, esto no está libre de costo, esto tiene un costo, y tiene un costo en una de las variables fundamentales que estamos discutiendo como país, que es cómo asegurar una vejez digna, cómo asegurar pensiones. Uno tiene el deber de decirlo. Yo sé que hay algunos que le hacen el quite a eso, por conveniencia, por una popularidad, pero mire, yo no soy así, a mí me gusta decir las cosas de frente, siempre lo diré, no me doy vuelta a la chaqueta por conveniencia política mirando alguna encuesta, y tampoco juzgo a las personas, porque yo empatizo por lo mal que lo han pasado, pero tengamos a la vista cuáles son los costos de esto,
en términos de una vejez digna, que es una de las principales reivindicaciones que los chilenos y las chilenas han tenido después del 18 de octubre. Ignacio, pero no me contestó la pregunta. ¿Usted cree que los 2 retiros del 10% fueron una derrota para el gobierno de Piñera? Mire, sin duda que es algo que uno no estaba en los planes y que no es algo que para uno sea grato, particularmente cuando piensa en cuáles son las consecuencias de mañana. Tampoco grato en términos del desorden político que eso genera, ¿no es cierto? Porque acá hay de todo tipo de intenciones, hay muchos políticos que se suben al carro de la popularidad simplemente sin pensar las consecuencias, hay otros que estarán muy bien intencionados y yo no los juzgo, y en esa línea hay parlamentarios de oposición que se cuadraron masivamente y también de Chile Vamos, y por supuesto cuando uno es gobierno, cualquiera sea el color, uno quisiera tener a su coalición ordenada, porque no es solo el orden no es solo necesario en una discusión como esta, sino que en la serie de reformas e iniciativas que debemos implementar y sobre todo las que tenemos que implementar en el futuro, porque mire, aquí yo estoy recorriendo Chile acompañando a los candidatos de Bópoli para escuchar a la gente y para hablar de futuro, porque yo soy convencido que como país, lo hemos hecho siempre y no tengo duda que lo vamos a hacer de nuevo, tenemos una tremenda oportunidad de pararnos, de mirar hacia el futuro, de aspirar a algo grande, así como lo hablamos para la región de Magallanes en turismo sustentable y energía hidrógeno verde, mirar largo, mirar grande, ponerse objetivos ambiciosos, y para eso tenemos que hacer reformas ambiciosas en lo económico y en lo social y en la descentralización, recuperar la confianza perdida, ese es el principal problema que tenemos como país, y para eso, ¿sabe qué? Con mucha honestidad, nos sirve hacer falsas promesas, nos sirve vender humo, porque cuando uno promete lo que no puede cumplir, naturalmente las personas desconfían después de los políticos. Ignacio, ese es el drama que tenemos. Y lo que promete el presidente Piñera en las últimas horas con la reforma a las pensiones, ¿se puede cumplir o es una medida desesperada también del gobierno para frenar un tercer retiro del 10%? No, mire, lo que propuso el presidente Piñera, lo que yo leí, es exactamente lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados hace más de un año y me tocó hacer esa negociación como ministro de Hacienda con la ministra del Trabajo en esa época. Es una reforma bastante equilibrada en términos que de los 6 puntos de cotización adicional se dice, mire, hay 3 que van a las cuentas personales y hay 3 que van a solidaridad. Y la propuesta del Ejecutivo agrega 2 elementos nuevos que yo creo que son extremadamente valiosos. En primer lugar, vuelve a hacer una nueva mejora a las pensiones básicas solidarias, llevándolas a la línea de la pobreza. ¿Quién podría oponerse a eso? Y lo segundo, en términos del aporte previsional solidario, que para que se entienda, son aquellos subsidios que pone el Estado para suplementar, para agrandar las pensiones de aquella clase media, de aquellas personas que han cotizado algo en su vida, pero que tienen una pensión muy baja. ¿Qué es lo que hace el Estado? Le pone un suplemento, le pone un suple arriba para mejorar la pensión. Ese suplemento antes llegaba hasta el 60% más vulnerable, lo cual generaba una gran injusticia, porque a mí me ha tocado hablar con personas que me dicen, mire, es súper injusto lo que me pasa, resulta que mi vecina cotizó lo mismo que yo durante toda su vida, vive en una casa igual a la mía, tiene los mismos hijos, que la misma cantidad de hijos que yo, ella aparece con un registro que está en el 60% más vulnerable, le recibe el subsidio, recibe 100.000 pesos, resulta que yo estoy en el 70% y no recibo nada. Lo que hace la propuesta del gobierno, es decir, sabe que ya no va a ser 60% de vulnerabilidad, va a ser 80%, es decir, hay un gran contingente de chilenos y chilenas que antes quedaban fuera de esta ayuda estatal, que ahora van a recibirla y eso me parece que va absolutamente en la dirección correcta. Así que yo espero que la oposición se allane a aprobar esta propuesta, no va a ser nunca la definitiva, las pensiones es una discusión continua, pero necesitamos soluciones hoy día que le permitan a la clase media, ¿no es cierto?, recibir una pensión más digna, tener una vejez más digna. Ignacio, ¿por qué quiere ser presidente de la República usted? Quiero ser presidente porque estoy convencido que hoy día vivimos un momento estelar, un momento de cambio profundo, una suerte de punto de inflexión, donde, como le decía adelante, si nos ponemos objetivos ambiciosos y trabajamos unidos en el mismo barco, con más diálogo, con acuerdo, con unidad, vamos a salir adelante y vamos a salir bien. Y esto requiere reformas potentes en lo económico y en lo social. En lo económico tenemos que desconcentrar más los mercados, tenemos que tener sanciones creíbles y firmes a los abusos que tantos sentimientos de injusticia e impotencia generan en los consumidores. Tenemos que tener una cancha pareja de oportunidades, partiendo por la educación. Tenemos que tener un Estado que sirva al ciudadano, que ponga al ciudadano al centro, y no que sea percibido como al servicio del funcionario público, un Estado que no abuse.
Y todo esto supone reformas importantes que implican chocar con grupos de interés, con grupos que bloquean estos cambios, y esto requiere un liderazgo potente, una convicción profunda, y yo la tengo, y yo quiero jugármela por eso. Eso es lo que me hace estar acá. Créame que, aunque suene poco creíble, porque todo político dice esto, yo no busqué esta candidatura, créame que en mi caso es cierto, yo era un académico, me llamaron como ministro de Hacienda, acepté con gusto la responsabilidad enorme que tuve, me gustaba mucho mi trabajo, pero siento una responsabilidad enorme con este momento que vive el país para avanzar y para hacer las reformas que necesitamos. Sí, se lo preguntaba porque también me gustaría preguntarle si usted cree que está capacitado para convencer a todos los chilenos, porque en algún momento, por ejemplo, de las negociaciones por el tema 10%, le tocó negociar a puertas cerradas con los presidentes de los conglomerados políticos y no fue capaz de llegar a un entendimiento con ellos, y también no se logró que parlamentarios de su mismo sector político frenaran un poco el retiro del primer y del segundo 10%, que era algo que quería el gobierno que usted estaba encabezando en ese momento, en esa materia. Se lo pregunto, ahora, ¿convencer al resto del país no será un poco más difícil? Mire, yo me siento plenamente capacitado, tengo esa convicción y lo voy a decir porque, en primer lugar, respecto al tema que usted se refiere, los retiros, uno es parte de un equipo, ninguna responsabilidad exclusiva. Créame que hicimos como equipo de gobierno, como todos los ministros, el comité político, la ministra del Trabajo, esfuerzos para aquello, no lo logramos, pero yo le quiero decir al mismo tiempo que en este periodo, en el periodo que fui ministro, el diálogo fue mi sello. Fíjese usted que a mí me tocó aprobar 28 leyes en el Congreso. Yo me lo pasé en el Congreso, estoy feliz de estar acá en terreno porque me gusta mucho, pero mi vida fue entre el Congreso y mi oficina, 16 horas al día, todos los días. Y en base a esos diálogos, en base a esos acuerdos, aprobamos esas leyes. La Ley de Protección del Empleo, el FOGAPE, número 1, número 2, el IFE, la reforma número 1, las pensiones, la mejora del pilar solidario, la Ley de Presupuesto Extraordinaria de este año, que tiene 12.000 millones de dólares más, donde además tuvimos una autorización libre para desplegar el ingreso familiar de emergencia, entre otros. Y además, me tocó conducir el gran acuerdo nacional del 14 de junio, donde nos pusimos de acuerdo con los partidos de Chile Vamos y de la oposición, para acordar un plan de emergencia para navegar los próximos 24 meses en ese entonces, incluyendo este fondo de 12.000 millones, incluyendo una serie de medidas para ayudar a las familias, a las empresas, y yo me siento orgulloso de eso porque sabe que yo soy un convencido de que las reformas de fondo, y particularmente los momentos de emergencia, solo se solucionan con unidad, con diálogo, con acuerdo. Hay quienes creen que no, yo creo que están equivocados. Yo creo que el diálogo y los acuerdos es consustancial para avanzar todos en el mismo barco, y ese es mi sello, siempre he creído en eso, nunca voy a renunciar a aquello. Ok, Ignacio Bruni, le agradecemos haber estado presente con nosotros vía telemática desde Natales con otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, y saludo a todos los telespectadores. Listo, que esté muy bien. Adiós, Breve alto, chao. volvemos. Segundo bloque de Barómetro con otro entretenido invitado. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Retornamos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Estamos con el candidato a gobernador regional, Jorge Flies. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Ignacio, justo de saludarlos. Un placer de poderlos acompañar en esta tarde. Queda poco más de un mes para una elección inédita en la región de Magallanes, Jorge, la elección de
gobernador regional. ¿Cómo va la campaña suya? Bueno, yo creo que es una campaña distinta, una campaña en que a uno, como tú bien sabes, lo pilla con también otras responsabilidades en el ámbito de la pandemia. Estamos ya un año en realidad, completamos como equipos de salud trabajando en el hospital y en un proceso que aún no termina. Estamos con el hospital, ustedes mismos lo han informado, a plena capacidad. Así que los tiempos de la campaña yo creo que tienen que ver con poder reencontrarse y seguir trabajando con aquellos que nos acompañaron en una primaria. Hay un compromiso para poder complementar y poder enriquecer el programa de gobierno regional, y en eso estamos trabajando con harta gente en las tardes de manera virtual, y tal vez cuando son grupos pequeños, directivas, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina, por darte un ejemplo, y nos juntamos en espacios que nos permiten estar 5 personas conversando de las propuestas, de las necesidades, de cómo ellos ven la región que todos queremos. Así que ha sido un tiempo interesante, pero distinto, y también pensando desde mi condición como cualquiera de todos nosotros como ciudadanos, y hay cosas que a uno como ciudadano personalmente le gustan y otras que no le gustan. Por ejemplo, el que a uno le pidan el voto sin que se aparezca sin haber hecho un trabajo por la región previamente, o sin tener una base en ese aspecto. Y yo creo que, así como a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta que me estén golpeando la puerta un día domingo en la tarde, me interrumpan familiarmente para hablarme tal vez de política. Yo creo que hay que ser muy respetuoso. La gente conoce la trayectoria que uno tiene, así que estamos con muchas amigas y amigos apelando a un trabajo que ya se inició hace muchos años atrás y que se quiere continuar hacia el futuro. Jorge, cuando usted gana en noviembre pasado las primarias de un sector de la oposición, ¿esperaba que a la papeleta del 11 de abril llegaran 6 nombres, o sea, 5 nombres aparte del suyo? ¿No son muchos candidatos finalmente? Sí, yo creo que ahí ha pasado un tema bien particular. Tenemos un sector que es el Partido Comunista, que tiene una instrucción nacional de llevar candidato. Entiendo que hay dificultad con el candidato del Partido Comunista. No está fuera de lo que es el programa de nosotros. Está fuera también un candidato que viene inscrito de un partido que tiene muy poquita representación acá en la región, que es el Partido Humanista, o sea, una inscripción directa. Y claramente lo que notamos en aquellos partidarios que son de este gobierno, quienes han sido parte y en algún momento votaron por un gobierno que ha tenido bastante falencia en la región de Magallanes, no se pusieron de acuerdo, y tenemos 3 candidatos de derecha que probablemente están apuntando a elecciones que vienen más adelante. Tanto es así que finalmente no hubo consenso, y lo cual es muy raro en ese sector. Terminan con 3 candidatos que están con un electorado y una posición que ya conocimos, sobre todo en el último tiempo, que estuvieron con el rechazo, estuvieron por no tener una nueva constitución, y que hoy día probablemente están apelando a poder ser representantes de un grupo que es la derecha de la región, o la bien derecha de la región, para lo que va a ser el proceso parlamentario posterior. ¿Pero eso cree, Jorge, que a usted lo puede beneficiar? Que hayan 6 candidatos, incluso 3 candidatos del sector contrario al suyo, ¿eso lo puede beneficiar a usted? Bueno, en general, quienes van a decidir, Ignacio, es la comunidad. Yo primera vez que me someto a un proceso de esta envergadura y eleccionario, y uno lo nota en la calle, lo nota con las conversaciones con gentes de distintos sectores, que el tema va bien encaminado, pero finalmente el veredicto final lo va a dar el 11 de abril. Y eso yo espero tener un triunfo contundente a Santiago, sobre todo en un proceso en que estamos apuntando a que las regiones
tengan mucho peso relativo, efectivamente podamos tener un avance en lo que es la descentralización y empoderar un camino que va a ser largo, donde tenemos que pelear por atribuciones, tenemos que pelear por recursos que estén acordes con el desarrollo de cada uno de los territorios. Yo espero, y esa va a ser la invitación, es la invitación que estamos haciendo a las mujeres y hombres de Magallanes y Antártica chilena, que podamos tener un triunfo efectivamente contundente y en primera vuelta el día 11 de abril. Así es como hay cosas que lo pueden beneficiar a usted, Jorge, hay otras que quizás, no digo que lo puedan perjudicar, pero quizás no le pueden hacer sumar mucho más. Le pongo el ejemplo, usted no tiene ningún candidato a alcalde, porque ese día, recordemos, elección de gobernador regional, elección de alcalde, elección de concejales y elección de constituyentes. Pero en el caso suyo, ¿usted por qué se inclina para candidato a alcalde? Porque en la campaña quizás no la va a hacer de la mano de ninguno, ¿sí? No, en este momento, tal como tú lo sabes, tenemos por distintas razones candidatos que son uno de continuidad y que es de derecha, que es el actual alcalde, y finalmente quedaron dos candidatos que son del ala del Frente Amplio, que tampoco está dentro de los trabajos que estamos haciendo como programa de gobierno regional, y otro candidato que es de carácter independiente, pero también de un sector fuera de lo que uno llama de socialdemocracia, de un modelo efectivamente de conversación, de trabajo estrecho con la comunidad. Así que en general, en eso tienes razón, hoy día personalmente no tengo un candidato. Lo que está claro, probablemente hay conversaciones que se pueden hacer más adelante. Está claro que no hay una relación. El sector independiente y también de centro izquierda que me ha apoyado no tiene un candidato hoy día claro para el municipio. Claro, porque, pero eso es Punta Arenas. Claro, porque si tú preguntas, tenemos a la ex consejera Antonieta Oyarzún en Natales, que es una independiente que no va dentro de pacto y cuenta absolutamente con todo mi apoyo para salir adelante en ese proceso. Así que claro. Acuérdate que el gobierno regional no es solamente Punta Arenas, tiene 10 comunas a las cuales vamos a estar trabajando, y independiente quien salga de alcalde o alcaldesa, vamos a tener que con el Consejo Municipal, con las alcaldes y con las alcaldesas, trabajar estrechamente mirando como foco a las mujeres y a la comunidad. Uh-huh. Y en el aspecto de los concejales y constituyentes, Jorge, porque también ese día, como lo decíamos, son 4 papeletas, son 4 votos distintos, es una votación mucho más larga, que es muy probable también que se haga en más de un día. Le hago la doble pregunta. ¿Tiene contacto con candidatos a concejales y constituyentes? Y además, ¿le agrada esta iniciativa de votar en 2 días? Tenemos amplio trabajo hoy día con varios constituyentes y especialmente con varios concejales y concejalas. Hay mujeres y hombres que yo creo que pueden ser un tremendo aporte. Estoy muy contento porque hoy día el abanico de elecciones es muy amplio y sobre todo con incorporación masiva de las mujeres, a quien personalmente yo respaldo. Yo creo que en constituyente tenemos, tú sabes muy bien, hay 3, 4 mujeres que tienen un conocimiento, cercanía con la comunidad, con distintos sectores en el ámbito educacional, en el ámbito sindical, en el ámbito de género, en el ámbito social, que van a postular a constituyente, y cualquiera de ellas que no represente sería extraordinario para la región de Magallanes. Y en el ámbito municipal también, en Natales, Porvenir, Puerto William, Punta Arenas, en las comunas rurales, hay, yo creo que muy buenos candidatos. La población, lo único que juega en contra en este periodo, Ignacio, es que como estamos en este proceso de pandemia, en una campaña que es totalmente distinta, y también de candidatos que algunos son emergentes, probablemente el conocimiento de la gente en cada uno de los territorios no va a ser el más profundo que tal vez en otras condiciones se pudiera haber dado. Uh-huh. Y sobre lo que tú me preguntabas, Ignacio, perdón, de la votación en 2 días. De los 2 días, yo sé que hay una mayoría de la población que
por lo menos en la encuesta se incline porque sean 2 días. Yo creo que hay 2 problemas, por lo menos a mi parecer. Uno que tal vez beneficie el ámbito sanitario por el proceso de pandemia que vivimos, pero si no se separa la población en realidad por grupos etarios o por algún otro parámetro, en general el impacto sanitario va a ser muy poco. Segundo, el hacer ir 2 veces en jornadas prolongadas a quienes van a estar como vocales también aumenta el riesgo de ellos a estar en contaminación. Es muy distinto el que va a votar, que va por un ratito muy pequeño en que se está moviendo prácticamente todo el momento, a los que son los que están en la mesa, que están todo el día recibiendo mucha gente y que están en el mismo lugar expuesto. Entonces, quienes se pueden contaminar son más los vocales que los que van a ir a votar. Entonces, y lo otro que no se ha hecho nunca en Chile, entonces estar innovando en una elección que ya por sí tiene cierta complejidad con 4 papeletas, con un director nacional del CERVEL recién asumido. Si tenemos cualquier problema en un proceso tan importante como es votar por constituyentes, votar por gobernadores y para los gobiernos locales, yo creo que es un riesgo que no es el momento de estar haciendo mayores innovaciones. Si tú me preguntas, yo creo que no es el momento, a un mes de la elección, de estar innovando en votar 2 días. Si tenemos cualquier problema, el manto de duda en un sistema que ha funcionado históricamente bien en Chile no se justifica. Y ya la discusión que hay por la factibilidad, por el trabajo, por el trabajo que hacen las instituciones, ya está bastante cuestionado en este país. Entonces poner al CERVEL, que ha funcionado bien en las elecciones, en una elección fundamental, cambiarle las reglas a un mes de la elección, yo creo que no es el momento. ¿No se ha juntado con los otros candidatos de oposición a gobernador regional? Me refiero con Claudio Flores o con Dalibor Eterovich, para conversar en caso de quién pasa a la segunda vuelta, si hubiera algún acuerdo o algo. No, mira, yo creo que acá es claro, así como hay candidatos del oficialismo que son 3 en líneas absolutamente distintas o de un grupo específico, acá no hay nada que conversar con Eterovich ni con Flores. Nada, absolutamente nada con el Partido Comunista, ni con el Frente Amplio, ni con el Partido Humanista, por ejemplo. Con Flores no hay nada que conversar, y con el Partido Comunista podría ser que exista hay que recordar que en el gobierno que me tocó dirigir fue parte del gobierno, claro, y fueron parte de su gabinete, usted tuvo muy bien, seré mi gabinete. Pero en esta vuelta fueron muy claros, se llamó a la unidad, y tuvimos 3 años para llegar a un acuerdo, el cual no se decidió, y finalmente se toman decisiones que son centralistas en este país. Yo creo que son visiones bastante distintas de lo que queremos hacer de gobierno regional y también nacional, así que no creo que en una segunda vuelta haya una conversación hacia ese sector. ¿Su candidatura, Jorge, ha recibido apoyos parlamentarios acá en Magallanes? ¿De quién se siente usted más cercano hoy día? ¿De la familia Bianchi o de Carolina Goich? De ninguno de los dos. En este momento, si bien tenemos un trabajo y en algún momento trabajamos bien con Carolina hoy día está lejos de la región, está terminando un periodo parlamentario, no está presente en la región, y en ese aspecto el trabajo, más que con una parlamentaria, es más con muchos militantes de C, con mucha gente independiente, con otros militantes que son también de partidos socialistas, radicales, pero masivamente quienes votan cuando se llega a un puesto de representación regional son independientes, y con ellos estamos masivamente trabajando. Se lo preguntaba también para conocer, ¿usted siente, Jorge, que el voto de la democracia cristiana lo tiene seguro usted? Se lo pregunto también porque en algún momento se lo preguntamos a Arturo Díaz también, tras la primaria, en la cual Arturo Díaz derrota a Juan Morano, tras la primaria suya, en donde usted derrota a Juan Francisco Miranda. ¿Cree en el voto de la democracia cristiana?
Mira, la última elección, para dejarlo claro, la última elección, Ignacio, tú recordarás que Juan Morano, tú me recordarás los votos, fueron 1000 votos, Partido Socialista otros 1000 votos, el PPD fueron otros 1000 votos, y para ser gobernador de la región hay que tener una mayoría de la gran cantidad de independientes de la región. Entonces, tenemos un trabajo estrecho con muchos amigos de la democracia cristiana que trabajaron con nosotros en el gobierno anterior, gente de base extraordinaria que hay histórica, por ejemplo, en el Partido Socialista, pero quienes van a elegir hoy día alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora, a los constituyentes, es la gran masa independiente de personas que queremos conversar con ellos en la región, que quieren el territorio que quieren y soñar en conjunto una sociedad mejor, en una escritura nuevamente de la constituyente, en un nuevo camino en los gobiernos regionales y también un nuevo rol, ¿por qué no decirlo?, de los municipios, sobre todo por lo que ha pasado con el estallido social y la pandemia. El municipio demostró que se hace una buena gestión, un cambio muy radical a lo que es el trabajo con la gente. Y en ese aspecto, contarte que estamos trabajando estrechamente con hoy día candidatos independientes, candidatos del PPD, con todo el peso. Tú sabes que ahí hay un cariño especial y ha puesto todo su empeño el Partido Radical, que me ha respaldado desde el inicio, al igual que el PRO, y lo mismo estamos haciendo con candidatos de la ADC, pero acá es un ámbito que probablemente es mucho más amplio de lo que fue en su momento los partidos de centro-izquierda, de la concertación, de la nueva mayoría, porque tenemos que llegar masivamente a todo el mundo independiente, de donde también yo personalmente provengo. Lo quiero llevar también al ámbito de la salud, Jorge. Hace pocas horas, se da a conocer la noticia de que en Santiago se echa marcha atrás en 43 colegios con las clases presenciales, definitivamente. ¿Cree usted que fue una decisión acertada el partir el año escolar incentivando la clase presencial? Esta es una pregunta compleja, Ignacio. Yo creo que hay consenso, lo han dicho todos los organismos, los países desarrollados. Lo último que han cerrado y lo primero que han abierto permanentemente en este venir y devenir de cuarentena han sido los colegios, por lo que significa no solamente la pérdida educacional, sino que hay familias completas que desde el punto de vista interno dependen inclusive, en algunos casos, inclusive de la alimentación de sus hijos. Claro. Y en ese aspecto yo creo que hay que hacer un esfuerzo con el mayor cuidado posible, tal como lo ha dicho el Colegio Médico, con ventilación, guardando ojalá el mayor de los cuidados, también ser muy educativos con la familia, si hay sintomatología, si hay contacto, si hay alguien en la familia que está con sintomatología, que está con fiebre, que está con moquito, o el niño está con alguna sintomatología, tiene que avisar y evitar que el niño vaya. Esos mensajes que uno hubiese esperado con mucha más fuerza de la autoridad han faltado. Yo creo que los niños tienen que volver con todas las precauciones del caso, y si hoy día con los protocolos, si se pesquisa un grupo que está en contacto estrecho, ese grupo primero se deja en cuarentena, y si es más de un grupo se va a tener que cerrar el colegio, pero evitar que los niños que ya tienen un daño académico de un año, más lo que significa el impacto familiar de la falta de colegio, yo creo que no podemos seguir haciendo eso. Y lo otro lamentable es, yo creo que nos ha sido muy asertivo en la comunicación de riesgo, el exitismo del gobierno con un tema que se ha hecho bien, que ha sido la vacuna, y tal como tú lo sabes, Ignacio, nosotros siempre lo he dicho, si se hacen bien las cosas, todos lo vamos a reconocer, y lo que se ha hecho en vacuna ha sido excelente, y probablemente el manejo, por ejemplo, de pacientes críticos entre una región y otra, también ha sido un tremendo acierto, pero nos ha sido claro con la población, o nos ha sabido transmitir el riesgo, y hemos tenido a la población, playas llenas, tenemos los centros comerciales. Es fundamental tener
la comunicación de riesgo. Y eso yo creo que es donde hemos fallado. Usted tiene todavía, le quedan 2 hijas en edad escolar. ¿A esas hijas las va a mandar a clase cuando el colegio lo disponga para que exista la posibilidad de que el sistema sea presencial también o no? O sea, hay un tema que también hay que preguntar a los niños. Y si, tú también, Ignacio, tienes un chico. Y yo creo que hoy día los niños, los jóvenes y los niños, lo único que quieren es volver al colegio. Hay un tema de salud mental, hay un tema de capacitación. Los niños son personas de derecho. Entonces, si tú me preguntas, en mi familia todos quieren volver al colegio. Y personalmente no se los voy a impedir, y obviamente se tomarán las precauciones, se hará la transmisión de estos factores de riesgo, y si tenemos que volver atrás, volveremos atrás con el proceso, pero lo fundamental es cómo la comunidad escolar logra manifestar este riesgo. Se han tomado todas las medidas, tú lo sabes que los colegios van a ser semipresenciales, sí. Van a ir como cohortes, como grupos, a presencial, y si ese grupo se enferma, esa corte queda afuera. Entonces, se están tomando las medidas. Lo único que yo he hecho, y quiero ser muy sincero, la comunicación. Tú que eres del área de comunicación, sabes que el esfuerzo ha sido insuficiente de transmitir que, a pesar de que estamos con un buen proceso de vacunación, nos quedan varios meses. Cuando digo varios meses, nos queda hasta final de año un proceso de vacunación, por lo menos, en que esté la población con sus 2 dosis. Y en ese aspecto, lo más probable, y quiero ser sincero, y lo han dicho el Colegio Médico, las distintas sociedades médicas, lo más probable es, sobre todo en otras regiones que no han tenido el impacto que ha tenido Magallanes, vamos a tener un brote muy importante en los grupos que, sobre todo aquellos que no están vacunados, entre los 30 y 60 años, esos grupos van a estar con alto riesgo en las próximas semanas. Yo en el tema escolar le tengo la aprensión, sí, doctor, a la mezcla que se nos pueda generar con la caída del coronavirus, pero el despegue de la influenza. Si usted nos puede aclarar mejor ese tema. Tenemos una ventaja ahí, Ignacio. En general, los nichos de las infecciones, tanto virus como bacterias, son nichos que están ocupados y se desplazan. Hoy día el nicho respiratorio y el nicho de contagio lo tiene el coronavirus en todo el mundo. Nosotros como país habitualmente nos contagiamos de influenza porque el hemisferio norte tiene un gran brote de influenza y nosotros importamos el virus influenza del hemisferio norte. Así como importamos el coronavirus, importamos el virus influenza como brote estacional. Y ese virus influenza en el hemisferio norte no existió. ¿Ya? Así que lo más probable, Ignacio, es que no tengamos un brote paralelo al coronavirus hasta que se saque del espacio y efectivamente se bloquee el virus que hoy día está en el nicho ecológico. Así que, miren, hay que seguirse cuidando, usar la mascarilla cuando estemos en otros grupos fuera de la casa, lavarse frecuentemente las manos, guardar las distancias. Yo creo que poblacionalmente la gran mayoría de los chilenos y chilenas han cambiado ese hábito cultural. ¿Dónde tenemos los problemas? Tenemos grupos que todavía no entienden, que se siguen juntando, que creen que esto es una broma. Y solamente un detalle, Ignacio. Todos los últimos adultos mayores que yo he atendido, todos en el hospital, se han contagiado de los jóvenes, todos. Claro. De los jóvenes de la familia, de los jóvenes que no entienden, que ponen en riesgo a sus abuelos, a sus papás, por juntarse sin guardar las precauciones. Y ahí es donde el esfuerzo que tenemos que hacer todavía de concientización, de trabajo en la familia, de trabajo también en el mensaje que da el gobierno, tiene que ser muy, muy importante. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le dejo un dato que quizás usted no lo ha reflexionado. Usted lo confesaba recién, primera vez que se va a enfrentar a una elección el próximo 11 de abril, una elección abierta, una elección... ¿Y sabe qué? Primera vez, usted jamás lo debe haber pensado, como médico, se enfrenta a una elección en medio de una pandemia, imagínense. No, es un tema particular y solamente comentarte que, a diferencia de otras autoridades que, por ejemplo, a un parlamentario, a otros intendentes, les toca distinto. Yo hoy día conversaba con gente en salud, en realidad ayer, sobre lo que fue el complejo sanitario
y los sueños que tuvimos hace años atrás con el Consejo Regional para tener un nuevo hospital, tener un centro de rehabilitación, tener un CAIDUMAG y poder haber estado en esa gestión con el apoyo de mucha gente, de varios gobiernos y también del Consejo Regional, que fue absolutamente muy derecho. Por ejemplo, ahí en la Comisión de Salud con Miguel Sierpe, con Roberto Sar, por darte algunos nombres de los consejeros que estuvieron muy alineados. Hoy día tener la vista del tremendo trabajo, estar con los equipos de salud, ver cómo el CAIDUMAG ha sido un ejemplo nacional en laboratorios universitarios, realmente es extraordinario. Es una experiencia que yo creo que vale la pena en una región que está creciendo y que esperamos que podamos construir en conjunto por la región que queremos, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y como siempre las pantallas de Pingüino Multimedia abiertas para lo que dispongan este poco más de un mes que le queda de campaña. Te agradezco, Ignacio, y esperamos que, te lo decía tal vez fuera de micrófono, ustedes yo creo que jamás me han escuchado hablar nunca mal de una persona y menos públicamente. Y yo espero que en esta campaña hayan voces de propuesta, voces en que podamos dar esperanza y trabajar con la gente, más que estarnos disparando certeramente por cosas que inclusive a veces son personales. Así que ojalá sea una bonita campaña y que podamos estar con ustedes transmitiendo y que las personas ojalá voten lo más informadamente posible. Muchas gracias, Jorge. Que esté bien. Saludos. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Ahí estábamos con Jorge Flides cerrando el segundo bloque de hoy en Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Siempre quédese en la sintonía de Pingüino Multimedia porque somos un canal completamente regional. Programación en un 98% netamente local y magallánica como usted. Nos vemos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.